Amados, muy buenas tardes, aquí estamos. Damos gloria a Dios una oportunidad más para compartir, para enseñar, para entender el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Recuerden que estamos con nuestra serie, La Lógica de Dios, y ya vimos en los videos anteriores que es posible, que la lógica de Dios es conocer el pensamiento de Dios, y dijimos que sí es posible conocer qué piensa Dios, qué le gusta, qué le agrada, qué le llama la atención, qué lo alegra, qué lo entristece, qué le molesta, qué lo frustra. Esa es la lógica de Dios. Y en la lógica de Dios estamos aprendiendo que, gloria a Dios, la lógica de Dios no tiene que ver nada con la lógica del hombre. Dios no juzga como juzga el hombre. Dios no ama como ama el hombre. La forma como Dios actúa es completamente diferente a la forma como actúa el hombre, y eso nos debe llenar de mucha alegría. Entonces, la lógica de Dios. Y en la lógica de Dios, hoy vamos a aprender que no es que en la lógica de Dios no es quien llega primero, sino quien sabe llegar. Así como dijo don Vicente, ¿no? Que le dijo el arriero, que lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Bueno, algo de verdad hay en esa frase. Y quiero que vayamos a la palabra, quiero que vayamos a Génesis capítulo 4, y nos habla acerca del nacimiento de Caín y Abel. Caín es el primogénito, es el mayor, es el primero que nació. Cuando nace, Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y es el primogénito, y bueno, qué bendición. Luego nace Abel. Entonces, primero Caín, segundo Abel. ¿Listo? Listo. En el versículo 3 de Génesis 4, mire lo que dice. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién nació primero? Caín. ¿A quién se le ocurrió primero lo de la ofrenda? A Caín. Entonces, Caín 2, Abel 0. El Caín ha tenido dos cosas buenas, es el primogénito y es el primero que se le ocurre traer el sacrificio. Pero mire lo que dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Si usted lee eso, queda como muy plano, ¿no? Como muy básico, como usted se imagina, pues Caín es agricultor, entonces se imagina a Caín trayendo, no sé, unas papas, unas yucas, unas arracachas, unas arvejas, unos frijoles en una tula, en una bolsa, y ahí se los trajo el Señor. Como muy básico, ¿no? Ahora a Abel también se le ocurrió el sacrificio, viendo a su hermano, entonces él también lo va a hacer. Y Abel, versículo 4, también trajo una ofrenda al Señor. De lo primogénito de sus ovejas, de lo primero, de lo más engordado de ellas, trajo al Señor. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado ni a Caín ni su ofrenda. Entonces aquí se cae todo, en la lógica humana se cae todo, porque la lógica humana diría, como dice el adagio popular, el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Y Caín fue el primero que se le ocurrió, entonces me imagino que el Señor debe estar muy agradado, el Señor debe estar muy contento, pero mire lo que pasó. Pero el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda, no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda. Entonces, la lógica de Dios juzga todo completamente diferente. ¿Cómo es posible que haya desechado a Caín si fue el primero que se le ocurrió la ofrenda? ¿Cómo es posible si es que es el primero que vino y trajo algo al altar del Señor? Sí, pero ¿por qué el Señor exalta a Abel? ¿Por qué el Señor le agrada la ofrenda de Abel? Por lo mismo que acabamos de leer, la ofrenda de Caín fue una ofrenda como plana, una ofrenda ahí como por no dejar, una ofrenda como sí, recojamos esto y llevémoselo al Señor. Pero Abel tuvo un cuidado especial, escogió de lo primero, escogió de lo más gordo, escogió de lo más bonito. Una versión, nueva versión internacional, mira lo que dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo que él tenía. Entonces por eso se agradó el Señor. Entonces fíjese que Caín llegó primero, sí, pero Abel llegó de la forma correcta. Ahora, ¿dónde podemos encontrar una referencia bíblica que se acerque más a nuestros días, que se acerque más a nuestros tiempos y que pueda traernos un poquitico más de luz en este tema, en el sentido de que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar? Bueno, vaya conmigo a Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas 18, 9. Y Jesús va a hablar y va a dar un pequeño discurso y una pequeña enseñanza a un grupo de personas. Y él nos describe a qué grupo de personas les va a hablar. Lucas 18, 9. Había unos que creían que siempre hacían el bien, que siempre estaban bien, que estaban tan seguros de sí mismos que tenían en poco a otros. A ellos es que Jesús les va a hablar esta historia. Aconteció, dice Jesús, aconteció que dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano o un cobrador de impuestos. Ahora, para ponérselo en perspectiva, ambos son judíos y para ponerlo en nuestros tiempos de hoy, ambos son cristianos, ambos conocen de Dios. Dos tipos de personas se van a acercar al Señor.
Mira el versículo 11, mira lo que dice. El fariseo puesto en pie se puso a orar consigo mismo. Él no está orando con Dios, está orando consigo mismo. Él está juzgándose desde sí mismo, diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás, que no soy como los ladrones, que no soy como los injustos, que no soy como los que cometen ese pecado puerco del adulterio, que tampoco soy como ese sucio cobrador de impuestos, Señor. Es más, yo soy tan santo que ayuno 2 veces a la semana, que doy el diezmo de absolutamente todo lo que gano. Aquí está un Caín, aquí está uno que se cree hijo de Dios y se está acercando primero al Señor y está acercándose con todos sus pergaminos y con todas las cosas que él dice y él cree que son necesarias para ser aceptado por Dios, para ser escuchado por Dios, para que Dios le ame y para que Dios conteste sus oraciones. No soy injusto, no cometo adulterio, no soy como este cobrador de impuestos, no robo, no mato, no hago el mal, no soy ladrón, no soy como los demás, yo soy una casta especial. Así que aquí estoy, Dios, para bendecirte con mi presencia. Ese es lo que está diciendo este primer cristiano que se está acercando al Señor. Ahora se acerca el segundo. En cambio, va a orar el segundo. En cambio, el cobrador de impuestos, este publicano, que también es un cristiano, que también es un judío, que también conoce de Dios, él también se va a acercar a Dios. Pero mire la forma como se acerca. El cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantaba su vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y mostraba lo arrepentido que estaba, mientras decía: ten compasión de mí, Señor, porque soy pecador. Miren la gran diferencia de estos dos cristianos. Miren la gran diferencia de estos dos conocedores de Dios. Miren la gran diferencia de estos dos que se acercan a hablar con Dios. El uno está lleno de argumentos y está lleno de ideas que creen que lo hacen el predilecto de Dios. Yo, el favorito de Dios, porque no robo, no mato, no hago el mal, no soy como el resto de plaga. Yo soy muy bueno. Y este otro está diciendo: yo no soy digno de levantar mis ojos, yo cometo errores, yo me equivoco, yo constantemente necesito de tu perdón, Señor. Y ahora, en este listado de estas dos personas, miren la sentencia que va a dar Jesús en la lógica de Dios. Recuerde, Jesús es Dios hecho hombre, así que Jesús va a dar una sentencia. Y la sentencia es: les digo, versículo 14, les digo que este publicano, que este pecador, descendió a su casa aprobado por Dios, amado por Dios. Dios respondió su oración, Dios escuchó su oración, pero no escuchó la del religioso. Y en la lógica del hombre, el hombre diría: pero este primero es un duro porque no roba, no mata, no adultera, es diferente a los demás, es un diezmador, se congrega, ayuna, va a la iglesia todos los días. No, esto mejor dicho es la panacea, es lo mejor. Eso dice el hombre. Pero Dios mira un poquito más allá, mira el corazón. Y mirando el corazón de este publicano, mirando el corazón de este segundo hombre, entendió que él entendía que sin Dios no era nada, que él entendía que necesitaba de Dios, de su perdón, de su restauración, y a causa de ello el Señor escuchó su oración. Pensamiento para hoy. Pensemos hoy en esta lógica de Dios que nos dice que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, que cuando lleguemos a la presencia del Señor no lleguemos llenos de argumentos y no lleguemos llenos de ideas de supuestamente lo buenos que somos. No, llegamos a la presencia del Señor: Señor, porque te necesito. Señor, porque sin ti no soy nada. Señor, porque tu presencia lo llena todo en mi vida. Señor, porque yo puedo tener muy buenas ideas, pero esas ideas no son nada si tú no las bendices. No son nada si no son ideas que vienen de ti. Asegurémonos de acercarnos al Señor como lo hizo Abel. No porque lleguemos de segundos vamos a ser desahuciados, vamos a ser rechazados por Él. No, acerquémonos con un corazón transparente, con un corazón humilde, reconociendo siempre que cualquier cosa que seamos, que tengamos, que recibamos, que hagamos, la vamos a hacer en el nombre del Señor. Y a causa de hacerlo de esta forma, vamos a ser bendecidos, vamos a ser escuchados por Dios. Y como este publicano dice que él descendió aprobado o descendió justificado a su casa. El Señor lo amó, el Señor lo aplaudió y el Señor te dijo: esa es la actitud correcta. En la lógica de Dios, no es el que primero llega, sino el que sabe llegar. Sepamos llegar, aprendamos del Señor en esta noche. Él nos está enseñando por la palabra la forma correcta de llegar. Y también cuando nos acercamos a Él, lo hacemos como Abel, dándole lo mejor
porque Él se merece lo mejor. Y dándole lo mejor quiere decir que usted es el primero que llega a su reunión dominical. Dándole lo mejor es que usted se congrega. Si hay reunión los miércoles, usted se congrega en su iglesia. Dándole lo mejor es diciéndole a su pastor: pastor, aquí estoy, yo quiero colaborar, yo quiero servir al Señor. Dándole lo mejor al Señor es escogiendo su tiempo, talento y tesoros y colocándolos al servicio del Señor. Señor, aquí está todo lo que yo soy. Vengo a darte lo mejor, lo más gordo, lo más bonito que yo tengo. Y se lo aseguro, al igual que el publicano, usted va a descender a su casa bendecido, usted va a ser aprobado por el Señor va a contestar sus peticiones y va a bendecir grande y poderosamente su vida. ¿Quiénes somos? ¿Somos de los que llegamos primero o somos de los que sabemos llegar? Yo confío en el Señor, somos de los segundos. Sabemos llegar, no importa, llegamos de terceros, cuartos, quinto, 90, 100, 110, no importa, pero vamos a llegar de la forma correcta al Señor. Vamos a ser aprobados y vamos a ser muy bendecidos. No queremos terminar nuestro video sin enviar un saludo de felicitación pero muy especial hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, a todas estas mujeres virtuosas que el Señor nos ha permitido conocer a través del canal, madres, tías, hermanas, primas, sobrinas, en fin. Yo especialmente mando un saludo muy especial a mi amada esposita y a mis dos hermosas hijas, Michelle, Gaby, y a todas, como le digo, a todas esas hermosas mujeres que nos bendicen con su amistad y nos bendicen con su ejemplo y con su testimonio. Pasen un día muy bendecido, muchas bendiciones y que la terminen de pasar muy bien. Bendiciones, ahora sí, chao.